Javier, ¿cómo estás? Pues bien, por aquí estamos. Siempre encantado de estar en Asturias. Siempre encantado de estar en Asturias. ¿De dónde eres, Javier? Yo nací en Corias, en Cangas de Narcea. Nací en una casa allí, o sea, no en el hospital, nací en una casa que está enfrente del convento de Corias. Lo que pasa es que mis padres se mudaron a Lugones y desde los 6 años toda mi familia ha estado en Lugones. Pero yo soy de Corias, nacido en Corias. Muchos sitios salen en este podcast, además muy variados siempre, muy variados siempre. Oye, ¿sitio preferido de Asturias? Bueno, yo soy ciclista, entonces tengo que escoger una montaña. Para mí va a ser el puerto de la Cubilla. Es uno de los sitios que cuando he traído a otros ciclistas, sobre todo extranjeros, a Asturias, les sorprende. No los lagos de Covadonga, no el Angliru, el puerto de la Cubilla. Es fantástico. Lógicamente, Javier está hablando como que no está en Asturias, o sea, está ahora en Asturias, pero lleva muchos años fuera de Asturias. ¿Con qué años te fuiste de Asturias y dónde estás viviendo ahora? Yo me fui de Asturias a los 16 años a León, al Ejército del Aire. Esto no lo sabes tú. ¿Pero voluntario? Sí. Ostras. Aquí donde me tienes, yo soy mecánico de aviones. Hostia. Sí. Qué bueno. Yo soy mecánico de aviones. Yo estudié en Lugones, ¿no? Toda la EGB. En Noreña estudié formación profesional de electricidad. Y luego entré en el Ejército del Aire a estudiar mecánica de aviones. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos Vale. a dejarlo ahí porque después volveremos ahí, pero si no... Bueno, eso, llevo desde los 16 años, perdona. No, que está bien. No, Desde los 16 está años. bien. Vale, perfecto, Sí. desde los 16 años. ¿Comida favorita de Asturias? El pote. Joder, es un recurrente, ¿eh? El pote. Yo prefiero el pote a la fabada. Pero bueno, o sea, como fabada o como callos, como lo que me pongas. Pero yo de cojo el pote. ¿Eres de buen comer? Sí, yo como de todo. Yo como de todo y además mucho. ¿Y ahora en Londres cómo te arreglas? Comemos comida española. Mi mujer es asturiana también, ¿eh? Nosotros traficamos comida asturiana entre Asturias y Londres. Qué Sí, bueno. sí. Música. ¿Qué música te gusta? Bueno, lo típico de todo, pero yo sobre todo años 70. Rolling Stones, años 70, Beatles, sobre todo años 70. Pero escucho de todo, porque como también tengo hijas y esto, pues un poco me tienen al día. Pero ¿eres de los que, por ejemplo, busca ahora volver al vinilo, a esa parte más clásica? ¿No eres...? No. Justo lo contrario. Yo tenía una colección de vinilos muy grande y para enseñar a mis hijas cómo funcionaba Internet, eBay, les dije, si los vendéis os quedáis la mitad del dinero. y vendí todos los vinilos que tenía. Bueno. Oye, ¿algo que te gustaría hacer que no hayas hecho todavía? Aprender a tocar la guitarra. Sí, aprender a tocar la guitarra. ¿Tocas algún instrumento o algo? No, cuando era pequeño formé parte de una banda Bueno, de música andina. Ajá. Tocaba la quena y los sicus. Ostras, qué bueno. En ¿Ahí en Lugones también? Lugones también, sí. O sea, Lugones, antes me contabas que tenías un hermano actor que se había, digamos, encontrado con la interpretación en Lugones también, con lo cual algo tiene Lugones de actividad hace... Sí, nuestra generación yo creo que tuvo muchísima suerte. Había teatro, obviamente los grupos de baile regional, grupos de música, estaba el Kunturuasi, que era un grupo de música andina, que nosotros creamos un grupo a imagen y semejanza suya. La biblioteca funcionaba muy bien. Yo creo que nuestra generación tuvo muchísima suerte en eso, de poder relacionarte con la cultura, ¿sabes? Que está muy bien, a esas edades está muy bien. Bueno, es una manera de descubrir, ¿no? Claro, de probar cosas, ¿no? Yo hice teatro también con mi hermano, lo que pasa que yo ni era bueno, ni al final ni me interesó, pero hice teatro, hice música, hice de todo, bueno, pruebas tus cosas y al final tú escoges qué es lo que te interesa, ¿no? Claro. Vale, pues ahora, venga, vamos a retrotraernos y a esa parte de educación que lógicamente es la que nos interesa también. Es decir, naces en Corias, te vas joven a Lugones, estudias en el colegio. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia en Lugones? Pues bueno, mucho jugar en la calle. O sea, en mi caso los estudios siempre eran como una prioridad. Mis padres un poco pues humildes, mi padre camionero, mi madre ama de casa, trabajadores. Siempre tenían muy claro que estudiar era muy importante para sus hijos. Somos 5 hermanos y entonces los estudios era la prioridad. Nosotros teníamos que aprobar los estudios y sacar notas a poder ser, ¿no?
¿Y los 5 estudiabais bien? Los 5 estudiamos relativamente bien. Nunca el mejor de la clase o algo así, pero Bueno, ¿sabes? pasabais Notables, tal, bien, ¿no? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando acabé GB, en el colegio decían, bueno, tienes notas, vete a COU, estudia BUP y COU. Y mis padres no lo veían muy claro porque ellos pensaban que no iban a poder pagarnos una universidad. Ya. Y entonces un poco me convencieron de que lo mejor era que estudiara formación profesional, porque así tendría un oficio y pues podría trabajar de ese oficio, ¿no? Un poco una visión de esa época. Entonces yo empecé a estudiar electricidad en Noreña. Entré en Noreña, formación profesional en electricidad. Y bueno, pues bien, porque tampoco es que formación profesional en aquella época fuese muy demandante desde un punto de vista académico, ¿no? Pero fíjate, yo probé a entrar en la Escuela de Armas de Oviedo, en la Escuela de Armas de Trubia, no entré en ninguna de las dos, pero entré en la Escuela del Ejército del Aire de la Virgen del Camino, para ser mecánico de aviones. Estuve allí 2 años. ¿Y en los otros sitios por qué no entraste? ¿Porque no dio la casualidad? Porque No, hice el examen y no aprobé. O aprobabas y Pues había otros que sacaban mejor nota. O sea, al final yo hacía el examen, pero no me... Vale, y te fuiste para León. Y me fui a León con 16 años, al ejército. Y bien, muy buena experiencia porque... obviamente muy disciplinado, pero muy disciplinado también en estudiar. O sea, tus horas de estudio, 3 horas de estudio todos los días, aparte de las horas de clase. Y era como un FP, pero era un vinculado FP, al ejército. Al ejército. Un FP con titulación oficial de FP, pero vinculado al ejército. Ahí saqué el número 2 de mi promoción y entonces, al ser número 2, pude como escoger destino y me destiné a Madrid, a la Escuela de Transmisiones de Cuatro Vientos en Madrid. Con 18 años, aterrizo en Madrid. Y vivías en el cuartel, ¿no? Vivía en el cuartel. Eres un privilegiado allí. Sí, vivía en el cuartel, cobraba porque ya era profesional. ¿Qué año era ese? O sea, ¿qué año? Yo entré en el 86 en el ejército, 88 en Madrid. Joder. Sí. Esto no lo sabía yo, esta faceta tuya. Que está bien estos programas para esto, ¿no? Sí, para descubrirse un poco. Descubrir nuevas sí, cosas. Porque es un tema que tampoco vas contando por ahí. Oye, yo cuando tenía 18 años estaba en el ejército, ¿no? Pero sí. Lo que pasa es que lo bueno que yo llegué a Madrid y el ejército, dentro de las cosas buenas que tiene, es que te permite trabajar y formarte, ¿no? El ejército tenía un programa que yo trabajaba por las mañanas en la escuela de transmisiones del Ejército del Aire y a partir de las 3 de la tarde yo podía salir y formarme fuera y ellos me pagaban el sueldo completo como si trabajara una jornada completa. Y vivía en el ejército, vivía en el cuartel, comía en el cuartel, todo era, digamos, mantenido, ¿no? Entonces yo estudié formación profesional de electrónica en nocturno en el barrio de Carabanchel, o sea, lo peor de lo peor. Lo que pasa es que como los 2 años de la Virgen del Camino eran tan buenos, yo prácticamente aprobaba sin esforzarme. O sea, simplemente yendo a clase, viendo un poco lo que contaba el profesor, aprobaba y sacaba buenas notas. Que eras espabilado. Bueno, no, yo creo que es que en el ejército me habían empujado tanto que luego iba ya con la inercia, ¿no? Y se me dio muy bien. ¿Y qué es lo bueno que tuvo? Que cuando tú estudias en aquella época, no sé si ahora es así, estudias en FP nocturno, determinadas plazas en la universidad estaban reservadas para ese grupo, ¿sabes? Y entonces yo entré en telecomunicaciones. De todas las carreras que podía escoger. O sea, quisiste, digamos, una vez que estabas allí y que descubriste, digamos, mundo y te introdujiste en el ámbito del trabajo, pero también en el estudio y tal, te diste cuenta que había una posibilidad que era de engancharte a una carrera tradicional universitaria. Y escogiste telecomunicaciones. Teleco. Que es una carrera dura. En aquella época, a mí lo primero que me dijeron, estás loco. O sea, ¿dónde vas tú? De nocturno, de FP, no tienes ni idea. ¿Dónde te metes? No vas a probar ni una. Bueno, yo lo que hice fue esas vacaciones aquí en Asturias, cogerme un profesor para que me diera matemáticas, física y química, un poco para que me pusiera al día. No tenía ni idea ni de derivadas, ni integrales. ¿Tus padres qué te decían ante esa situación? Mis padres no se lo creían. Sí, porque yo creo que mis padres no veían que sus hijos fueran a la universidad. Y luego fuimos los 5 a la universidad. Pero ellos en su... Un poco lo que ves como futuro de tus hijos, evolución incluso para ellos, y la universidad era como más allá, ¿no? ¿Cómo se llaman tus padres?
María y Marcelino. Marcelino, que acaba de fallecer hace unos días. Y por hace eso, unos días, sí, bueno, sí. pues gracias a Marcelino, lamentablemente, estamos tú y yo Sí, aquí hablando. sí. Pero bueno, vamos en homenaje a Marcelino, ¿no? sí. Este podcast. O sea, que ellos pensaban que esa posibilidad, pues que no la iban a tener sus hijos, ¿no? No la iban a tener sus hijos. ¿Qué cosa? Ellos pensaban que no estaba dentro de su... Ten en cuenta que por mi padre Marcelino, a los 9 años, le dieron a una familia para que le dieran de comer, ¿sabes? O sea, él criaba cabras a cambio de la comida. Mi madre a los 14 años se vino a servir a una casa en Oviedo, a cuidar los niños de la casa a cambio. ¿Sabes? Es una familia de orígenes muy humildes. Yo cuando mi madre se puso de parto estaba lavando en el río. O sea, no tenían agua corriente en casa, ¿no? Entonces, para ellos, la idea de que sus hijos fueran a la universidad, fue para mi padre que un hijo fuera ingeniero, eso era, que fuera actor. Claro, porque antes, y yo no lo sabía, estábamos hablando antes de empezar a grabar, que estamos aquí en el Wax, donde estamos grabando lógicamente estos episodios, estos programas. Me decía Javier que un hermano suyo era actor. Y yo, ¿pero tú no conoces a mi hermano? Y yo, no, Javier, no conozco a tu hermano. Bueno, no conozco. Ahora que me lo ha dicho y que he ido a internet a buscar el nombre que era Ernesto Arias. Ernesto Arias, lógicamente es un afamado y reputado actor de teatro español que ha actuado pues, en los mejores sitios, con las mejores obras. Me decía Javier que era especialista, o sea, había especializado en teatro clásico, sí. Pero que la gente yo no conocía. Claro, me decía antes que es cuando le dijo su hermano a su padre que quería ser actor, que el padre ponía las manos claro. ¿no? El grito en el cielo, y que le obligó a estudiar electrónica, ¿no? Electricidad en Noreña. Le dice, sí, tú actor, pero acaba electricidad en Noreña y cuando acabes ya dedícate a ser actor. Pero por lo menos ten un oficio, ¿no? Del que puedas tirar si lo necesitas, ¿no? Qué bueno. O sea, que y te metes en Teleco. Y me meto en Teleco. ¿Haces los deberes? Que es coger un profesor para que te pegue un poco de caña y te refresque ahí ciertas horas que tú no conocías. ¿Y qué te encuentras en esos años en una que era la Politécnica de Madrid? ¿no? Sí, Politécnica de Madrid. ¿Qué te encuentras en esos años, buenos años en Madrid, esos, sí. ¿no? Bueno, me encuentro muchos conciertos de rock. Fui a ver a todos los artistas de la época, además baratos, por 500 pesetas ibas a un concierto, o sea, súper barato. Me encuentro mucha juerga por las noches, me encuentro mucha vida, claro, joven, con dinero, pero luego me encuentro una carrera dura. O sea, dura. Me costó mucho, sobre todo el primer año. O sea, lo típico que te decían, coge solo una asignatura y apruébala para que no te echen, porque si apruebas una asignatura no te echan. Entonces yo digo, bueno, pues voy a ir a por física. Y entonces en el primer parcial de física saqué un 2,5. Digo, hostia, esto no va bien. Entonces cambié mi estrategia y lo que hice fue, el mes de vacaciones, lo cogía en junio, me iba a una pensión en Madrid y me tiraba todo el día estudiando. O sea, me levantaba todo el día estudiando. Entonces en junio aprobaba todo. En febrero suspendía todo, en junio aprobaba todo. Y conseguí sacarlo a curso por año. O sea, año a año sacaste la carrera. Año a año saqué la carrera, trabajando por la mañana, estudiando por las tardes. Hostia. Pero a base de coger las vacaciones, porque es que es muchísimo trabajo. ¿Y seguías compaginando con el ejército? Sí. ¿No? Sí, ese trabajo que acabas de decir era en el ejército. Era en el ejército, sí. Yo estaba en el ejército. Yo estuve en el ejército en total 7 años. Joder. 7 años de militar profesional. ¿Eso lo pone el perfil de LinkedIn? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Pero fíjate, en mi último trabajo en NBC Universal fue una de las cosas que contaron positivamente. Hostia, qué bueno. Y cuando estábamos hablando de tu proyecto, no lo comenté, pero es una de las cosas que en Estados Unidos la gente que viene del ejército, que tiene formación en el ejército, los que son ex veteranos, cuenta como un punto muy positivo a la hora de contratar, por las cualidades positivas que tiene, lo que hablábamos de los deportistas, pero también del ejército, que yo creo que en España está muy mal visto, es una cuestión, hay cuestiones históricas y políticas, pero que el ejército sí que sí que educa en unas ciertas disciplinas que son muy buenas en el trabajo también. Fíjate que antes me hablabas bueno, antes de empezar a grabar estábamos hablando de Weman, el proyecto que yo estoy arrancando, y me preguntabas qué cosas había por ahí, si había, bueno, y sí es verdad ahora que lo mencionas, que cuando hice un poco el proceso de investigación de otros países, tanto en España, pero en otros países, qué tipo de iniciativas había a la hora de ayudar a los deportistas a encontrar trabajo, aparecía en Estados Unidos, ahora que recuerdo,
hay hay un programa, no sé si del gobierno o una empresa que se especializa, lo tengo que revisar, que une deporte y ejército. Y ejército. O sea, los meten como en el mismo paquete por un poco las cualidades, las referencias, la experiencia que le aporta uno y otro sector para poder después aplicarlo a la empresa, ¿no? Mira, ahora que lo dices, me acabo de acordar que en esa investigación aparecía este tipo de cosas. Sí. Porque es que cuando buscas contratar a alguien, lo que das por descartado es que esa persona tiene que tener la formación, tiene que tener experiencia, pero luego buscas otra serie de traits, otra serie de condiciones, ¿no? Esta persona es comprometida, esta persona es disciplinada, esta persona, puedo confiar en esta persona. Y la forma de ver eso es buscar en otras partes, otro deporte, ejército, ese tipo de funciones. Y en Estados Unidos está muy, muy valorado. En mi trabajo fue uno de los puntos. Fíjate, no sé, en LinkedIn no lo tengo, pero no sé si lo tengo, pero en el currículum sí. Después llegaremos a ese proceso de selección, que también es otra cosa que me interesa, porque además es un proceso de selección que hiciste con ¿cuántos años? O sea, ¿hace cuánto que trabajas en la empresa en la que estás ahora? ¿5? No. 2 años. 2. No, por eso 2 años y 3 meses. Que era reciente. O sea, que hiciste un proceso de selección siendo ya un veterano. Sí, siendo ya veterano. Sí, pero han puesto ya bastante senior y demás. Y se fueron a fijar en mi primera experiencia profesional, en la parte del ejército. Qué bueno. Sí. Vale, sacas Teleco en la Politécnica año por año y ¿qué ocurre después? Pues pido la baja del ejército. Pido la baja del ejército. ¿Cómo era tu relación en ese ámbito con los mandos, con tus superiores, con tus compañeros, lo que te encontrabas allí en aquellos momentos? Bien. No, buena, muy buena. Tuve mucha suerte de que los mandos directos que tenía, lo que son la parte de suboficiales, con los oficiales tenía menos contacto, pero con la parte de suboficiales, un poco ven a alguien que está intentando estudiar, mejorar, y entonces pues mucho apoyo, en realidad mucho apoyo. O sea, y pides la baja del ejército. ¿Y tu padre y tu madre qué te decían? No, yo creo que ellos bien. Ya lo veían, ya veían que Javier estaba encauzado, ¿no? Ya lo vieron. Bueno, no te creas, no te creas. Pues, anécdota. El siguiente trabajo, entró a trabajar en una empresa que hacía software para un back office de un banco. ¿No? Todo lo que es comunicación a Banco de España, todas las operaciones que hacen tienen que comunicar a Banco de España, ese software. Entró a trabajar ahí, recuerdo que eran 70.000 pesetas y no me daba ni para el alquiler, ¿no? Pero entré con la promesa de que a los 6 meses te subimos el sueldo, no sé qué y tal. Y entonces, bueno, pues yo entro, meto la cabeza y ya veremos. Y por aquella época ya había venido mi hermano a vivir a Madrid. O sea, ya estábamos los dos compartiendo piso. Y a cabo de 6 meses no me suben el sueldo. Y entonces digo, pues yo me tengo que ir, ¿no? O sea, no eso. Tengo que buscar otra cosa, ¿no? Porque esto no me da ni para pagar el alquiler. Porque ahí entiendo que programabas, hacías labores de programación. Sí, yo estudié Teleco, estudié la especialidad de equipos electrónicos, o sea, todo lo que es hardware y demás. Hice el proyecto de fin de carrera programando en C++, un proyecto en C++, y ya no volví a tocar hardware en toda mi vida profesional. O sea, ya dediqué toda mi carrera en software. Sí. Esto es una cosa de que yo no he seguido una carrera que está programada. He ido un poco por donde me... Bueno, por donde has ido descubriendo las cosas que te gustaban más o que se te daban mejor, ¿no? Que eso sí, precisamente. El programar fue una de las cosas que en realidad era una asignatura para nosotros, pero no era el foco de nuestra carrera, pero a mí se me dio bien. En la escuela en el departamento de publicaciones ofrecían el compilador de Borland C++ por 7.800 pesetas. La mejor inversión que he hecho yo en toda mi vida fue comprarlo. Y entonces tenía 4 libros que eran los manuales de C++, que por aquella época era como lo último, lo más novedoso, y me los leí, me los estudié y empecé a programar. Hice el proyecto, pues el proyecto de fin de carrera lo hago en C++, los profesores encantados porque era algo moderno, y a partir de ahí toda mi carrera en eso, ¿sabes? Qué bueno. Es la mejor inversión financiera que he hecho en mi vida. ¿Entonces te cambiaste de empresa o no? Me cambié de empresa. Sí. Pero claro, entonces le digo a mi madre, bueno, es que me cambio de empresa. Y dice, pero hijo, si estás fijo. Y yo, ya, pero es que... No da. Esto no da. Este fijo no da. Sí, entonces ahí yo creo que ya mi madre entendió, mira, este hijo mío ya sabe lo que hace él, ¿sabes? Y es cierto pues que ya no te mueves con los parámetros que se movían en la antigua generación. En la antigua generación tú entrabas en un trabajo, estabas fijo y de ahí no te movías. Y aquí, sobre todo en esta profesión nuestra, un cierto dinamismo es importante, ¿no? Y entonces yo entré a trabajar en una empresa donde recibíamos precios de acciones en tiempo real
mi software los procesaba y tomaba decisiones de compra y de venta. ¿Automatizadas? Automatizadas. O sea, ¿en qué año es eso? Esto es año 90, 93. Con lo cual ahí habría algún modelo de machine learning. Ahí fue la primera vez que vi yo un modelo de lógica neuronal. Bueno. Esto se lo debo, voy a decir el nombre, a Jorge Bolívar, la familia Bolívar, que fueron los que me contrataron, que todavía sigue la empresa, ETS, sigue la empresa, y me contrataron cuando yo era la primera persona que contrataban para el departamento de informática. Y me acuerdo perfectamente que me estaba explicando lo que quería que hiciera, entonces yo le hice un gráfico, le dije, esto en 3 meses lo tienes. Así, con la confianza, en 3 meses lo tienes. Y al cabo de 3 meses, vamos un día a comer y le digo, yo si fuera tú me despediría. Porque vamos, no estoy ni cerca. Era yo solo programándolo, ¿no? Pero ni cerca. Y él me dijo, no, sigue, que lo estás haciendo muy bien, ¿qué tal? ¿Y era una empresa familiar? Era una empresa familiar, sí. Lo había fundado el padre de Jorge y Fernando Bolívar y Jaime Bolívar. Y él había ido a Estados Unidos, había visto que eso se hacía en Estados Unidos, lo habían traído a España, también con la distribución de un software que hacía este tipo de cosas en España, y entonces empezaron a hacer eso en España. Qué importante es moverse, ¿eh? Es la leche. Bueno, pues eso de trabajo lo encontré en el segunda mano, un día en casa de un amigo, mirando así de segunda mano, un anuncio en el segunda mano, y llamé y trabajo que encontré. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 7 años. O sea, que no te despidió a los 6 meses. No me despidió. Y crecimos, y luego se hizo un spin-off de una empresa que se dedicaba a hacer este tipo de software para bancos, brokers, back offices y demás. Fue un éxito, fue un éxito. Lo que pasa que yo luego se lo explicaba a Jorge, yo necesitaba conocer una empresa grande, necesitaba mejorar mi experiencia. Allí estaba encantado. O sea, ¿Te hicieron partícipe en algún momento de la empresa? ¿Te dieron, algún tipo de...? No. No. Y todavía tengo relación con ellos. O sea, cuando estaba en Google me llamaron para que les diera una charla. Bueno, o sea, sigo teniendo muy buena relación con ellos, porque en sí... Es lo que necesitas siempre, alguien que te da una oportunidad, ¿no? Yo con ellos entré el primero, luego crecimos el equipo, empezamos a contratar gente, muchos de ellos luego seguimos teniendo relación profesional a lo largo de la vida, muchos se vinieron a otras empresas en las que yo trabajaba. Entonces, siempre muy, muy, muy agradecido por esa oportunidad, que además condicionó toda mi carrera porque es un mercado como muy atractivo, ¿no? Es datos en tiempo real, crear un software, crear un equipo, distribuirlo internacionalmente. Yo no hablaba inglés. Maravilloso, maravilloso. Qué bueno. No, pero fíjate que claro, cuando se habla ahora de todas estas cosas, ¿no? Precios dinámicos, lo que uno... En este caso yo, que no soy técnico, pero bueno, que sí soy curioso, ¿no? Y empiezas a escuchar, ¿no? A cosas. Yo me acuerdo cuando... Y mira, una otra anécdota. La persona que a mí me metió en este mundo de la tecnología, Francisco Martín, que es español, de Sevilla, un pueblecito de Sevilla, que lleva muchos años en Estados Unidos, que se fue allí a hacer el doctorado a la Universidad de Oregon State. Francisco fue militar. Fíjate. Francisco estuvo en el ejército, lo cuenta, con él he grabado 2 o 3 podcasts, no me acuerdo. Aquí en Asturias Power tiene, creo que el segundo que grabé, el segundo podcast, creo que luego el tercero lo grabé con él, y creo que lo cuenta, porque lo cuenta así como que tuvo una época de su vida que no encontraba su sitio, no estaba a gusto con los estudios, era una persona, pues me imagino que era una persona pues con esas ganas de hacer cosas, pero que no encontraba cómo hacerlas, o no encontraba su espacio. Y se fue al ejército y estuvo en operaciones especiales dentro del ejército. Y después se volvió, dejó el ejército, se volvió y arrancó, siguió estudiando, acabó la carrera, creo que hizo informática en la Politécnica de Valencia, y después se fue al Consejo Superior de Investigaciones Científicas a Barcelona, que es donde está el área de inteligencia artificial, con López de Mantaras, que es una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional en el mundo del machine learning, ¿no? De esa inteligencia artificial que llaman académica, ¿no? Académica, sí. Pues, lógicamente, tuviste esa oportunidad que... Es que hace muchos años de esto. Sí, hace muchos años. ¿Y ahora cómo estás viviendo todo este boom de la inteligencia artificial? Que era algo que te iba a preguntar más tarde, pero bueno, te lo pregunto ahora porque... O sea, toda esta parte de que todos tenemos acceso a ciertas herramientas y encima ahora hay esa línea
del code, ¿no? De Sí. cloud y todas esas cloud code y todas estas otras herramientas que te permiten automatizar ciertos procesos a la hora de programar. Sí. Como una persona que lleva toda su vida en ese ámbito, de repente empieza a ver esto y cómo lo adoptas, si es que lo estás adoptando, Sí. lo entiendes, no lo entiendes, lo respetas, no lo respetas, ¿crees que es algo que ha venido para quedarse y para mejorar ciertos procesos en el día a día de Sí. los programadores? Bueno, en el día a día de los programadores, seguro. Yo creo que, bueno, nosotros en mi empresa actual lo estamos utilizando. Yo llevo toda una parte de ingeniería de datos y lo estamos utilizando. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos intentado ha sido limitar el scope a cosas muy concretas. Yo creo que el error que mucha gente hace con la inteligencia artificial en el mundo de la programación es vamos a utilizar inteligencia artificial, vamos a utilizar code, por ejemplo, no vamos a escribir nunca más una línea de código, todo va a ser byte coding. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que es mucho más eficiente centrarse en algo. Por ejemplo, nosotros tenemos un agente que está especializado en escribir unit test para código SQL en nuestros datasets. Está muy especializado en esa concreto. Y entonces es algo donde en realidad le sacamos mucho valor. Y entonces vamos en cosas específicas. ¿Y eso se revisa? Sí. Claro. Sí. Claro, pero luego tenemos otro agente que está especializado en revisar PRs en GitHub, ¿no? Entonces, tú tienes los unit tests, el agente crea un PR en GitHub y otro agente lo revisa y te da un ranking de 1 a 5 diciendo yo lo aprobaría o hay que revisarlo entre 1 y 5. Y entonces un humano decide si lo aprueba automáticamente o lo revisamos manualmente nosotros. Entonces, nuestra estrategia es reducir el scope para tratar de ser lo más eficaces posibles en esa tarea concreta. Más que decir, voy a darle un prompt al de créame una tabla en el que tenga estos campos, en el que pueda hacer esto, que pueda hacer esto. Ese paso es demasiado grande todavía hoy. Ajá. Porque todavía los modelos alucinan demasiado, todavía cometen demasiados errores. Ese paso es demasiado grande. Entonces nosotros lo que tratamos de buscar es cuál es el paso lo suficientemente pequeño para que aporte valor, donde el modelo funcione bien la mayoría de las veces. Y ese modelo, en ese espacio concreto que le das, sigue aprendiendo, o sea, va mejorando. Claro, sí, sí, ¿no? sí. Eso, mira, precisamente Databricks, que es una de las herramientas que estamos utilizando, es muy bueno, tiene un modelo que se llama Genie, que es muy bueno, en el que tú le puedes dar contexto adicional y sigue utilizando las queries que hacen los usuarios. Tú puedes rankear la respuesta y utilizar eso como reinforce del aprendizaje, ¿no? Entonces nosotros intentamos buscar siempre cómo puedes encontrar eso. Por eso el modelo que te revisa un PR te da un ranking. Porque luego un humano puede decir si estoy de acuerdo o no. Y entonces si coincide el ranking del modelo con el del humano, lo que estás es reforzando el aprendizaje del modelo, ¿no? Bueno. Entonces, eso es un poco la idea. ¿Cómo buscas esos bucles en el que puedes enseñar el modelo para que mejore, pero siempre en tareas muy concretas? Ok. Siguiente paso. ¿Dejas la empresa familiar Porque quiero aprender empresas grandes, internacionales y demás. Y eso que todavía no hablaba inglés. Pero ahí ya tengo 30 años y ya nace mi primera hija y entonces cuando estaba en ETS fuimos a Londres y vendimos el software en Londres y en el New York Stock Exchange. ¿Y tú fuiste a vender el software? A vender el software con Jorge Bolívar. Tú eras el que hacía la parte técnica y él era el que hacía el speech comercial, ¿no? Él lo hablaba todo. Jorge Bolívar me hacía de translate a mí. Y yo recuerdo que sentí tanta vergüenza que digo, bueno, yo tengo que aprender inglés porque esto no puede ser. Eso es algo que me pasa, fíjate, es una sensación que yo tuve el año pasado Yo no hablo inglés. Cada vez entiendo, o sea, cada vez leo muchísimo y lo entiendo y lo voy entendiendo cada vez más. Me cuesta menos entender el contexto de lo que estás leyendo. La gente hablarlo es diferente. Sí. Y el año pasado que estuve en San Francisco con un viaje comercial de empresas tecnológicas asturianas. Sí, con Asturias, sí. Yo me daba vergüenza a veces, porque todos los que tenía a mi alrededor hablaban inglés perfectamente, eran muchos más jóvenes que yo, pero independientemente de eso no es la excusa. Sí. Pero sí fue un momento de decir, joder, qué es su normal el no haberte metido a darle caña. El inglés al es idioma. fundamental, es fundamental.
O sea, vamos, tú fíjate, teníamos clientes en el New York Stock Exchange que utilizaban nuestro software para comprar y vender, eran creadores de mercado. Entonces ahí ellos tienen que hacer un número de operaciones cada día. Si ganan, fantástico, pero aunque pierdan dinero, ellos tienen que hacer un número de operaciones porque les obligan. La multa, si no haces número de operaciones, es más grande que el dinero que vas a perder, ¿no? Son creadores de mercado. Entonces nuestro software les venía genial porque es bueno. Tú le decías 5 operaciones cada día y el software te hacía 5 operaciones cada día. Y limitaban el riesgo quizás. Y intentabas ganar dinero. Entonces, bueno, a veces perdías, pero ¿sabes? Entonces era caso de uso ideal. Y todavía uno que trabajaba para mí entonces y que luego trabajó conmigo en Google, o sea, en varias empresas trabajamos juntos, siempre hace la broma esta de que me llamaban por teléfono y yo, yes. Colgaba y me decía, ¿qué te dijo? Y yo, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y todavía a día de hoy me hace esa broma porque es que no tenía ni idea, no hablaba inglés. Entonces, lo que hicimos mi mujer y yo es irnos de vacaciones a Irlanda varios años seguidos. Metíamos a las niñas en una guardería por las mañanas y Carmen y yo, mi mujer, íbamos a estudiar inglés por las mañanas, ¿no? Y entonces a partir de ahí aprendí inglés. Y lo que le decía yo a Jorge Bolívar, necesito una empresa donde pueda desarrollar esto. Entonces empecé a trabajar para una empresa americana de Chicago que se dedicaba al proceso de datos. O sea, todos los datos que se escanean en los centros comerciales, cuando pasas por caja y se escanea, ellos recibían esos datos. Bueno, nosotros recibíamos esos datos. Era por la época de cuando el Data Warehouse empezó a ser famoso y demás, ¿no? Entonces los compaginábamos, los combinábamos, quemábamos un CD, grabábamos un CD y eso es lo que vendíamos a Procter & Gamble, a Coca-Cola, a demás, donde ellos podían hacer análisis de las ventas, ¿no? Claro. El comportamiento del consumidor. Sí, si vendo una botella de whisky con 2 latas de Coca-Cola, ¿cuántas más botellas de whisky vendo? ¿No? Ese tipo de análisis, eso era lo que hacía nuestro software, el producto que nosotros vendíamos. Y también se lo vendíamos pues, de vuelta al Corte Inglés o a Carrefour. ¿Y cómo encontraste esa empresa? Esa empresa de Chicago, ¿te acuerdas? Bueno, eso fue. Porque, claro, yo cuando me gradué en el 92, en España había mucha crisis. A mí me costó encontrar trabajo al principio. Cartas, es que te he visto ahí con lo de las cartas. Es que les acabo de comentar a Javier y a Alberto. Alberto es la persona que está al cargo del WAX, que voy a empezar a escribir cartas. O sea, voy a hacer una prueba que es volver a la esencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a raíz de un post que vi el otro día en LinkedIn ¿cómo se llama este hombre? De Obregón, creo que es, no me acuerdo el nombre, pero es una persona que es como un hacker del ámbito social político que utiliza los datos abiertos para hacer ciertos análisis de comportamiento y cosas que se pueden estar haciendo mal, como pueden ser concursos fraudulentos y este tipo de cosas. Creo que es Carlos García Obregón bueno, ahora después lo diré. Y entonces él el otro día puso un post y dijo que quien le quisiera escribir, que por favor que le escribiera una carta, ¿no? Ha puesto un apartado correos de Santander, de Cantabria, que es donde él vive, y entonces yo le voy a escribir, he comprado cartas va a ser para él, pero después voy a hacer una prueba que va a ser escribir cartas a responsables de recursos humanos en España. Voy a seleccionar 19, porque tengo 20 sobres, con lo cual igual tiene que ser 18 porque me equivocaré que seguramente en alguno, cuando escriba alguno, igual me confundo, pero bueno, intentaré que no, para explicarles qué es Women Sport and Talent, que es este proyecto que estoy arrancando nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen las cartas. Por ahí vienen, ¿no? las cartas. Entonces, bueno, pues yo cuando acabé Teleco, obviamente tú enviabas el currículum por carta, o sea, sobre, sello y carta, y era el 92, o sea, había un montón de crisis financiera. Nadie te daba trabajo, ¿no? Entonces yo le dije a Jorge Bolívar, bueno, yo quiero cambiar de empresa, quiero probar con una empresa más grande, experiencia internacional. Me dijo, vale, fantástico. Entonces nos dimos un tiempo, digo, bueno, pues yo qué sé, a finales de febrero, pues dejo la empresa. Entonces, ¿qué hice desde entonces? Recortar todos los anuncios de las páginas Salmón, del País, del ABC, estamos hablando de antidiluviano. Todos los anuncios, ponerlos todos en una carpeta y de repente envié como 300 cartas de golpe a un montón de sitios. Me llamaron de todos, o sea, de repente era todo el mundo quería, porque había cambiado el ciclo económico, yo ya tenía años de experiencia y entonces todo el mundo me llamaba. Y entonces no sé ni cómo llegó de una de las cartas, ¿sabes? No, es que porque enviaba currículums a todo. O sea, mi política de broadcast. ¿Trabajaste desde aquí? No, estaba en Madrid.
Bueno, perdón, me refería desde Madrid. ¿Tú empezaste a trabajar para esa empresa de Chicago desde Madrid? Desde Madrid. No tuviste que irte no ahí. Tuve que ir a formación, a conocer gente, pero era cuando la empresa estaba abriendo la subsidiaria española. Vale, okay. Estaban abriendo la oficina española. Y entonces, pues yo fui uno de los primeros empleados. La empresa todavía sigue. Yo fui uno de los primeros empleados que contrataron. O sea, has sido pionero en muchas empresas. Muchas empresas. Y si yo tengo alma de emprendedor, lo que pasa es que nunca he emprendido nada. Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Sí. Pero a mí se me da bien esa situación en la que algo está empezando y llegas y dices, bueno, esto lo vamos a hacer así. ¿Sabes? Un poco intentando utilizar sentido común. Bueno, yo qué sé, yo veo esto así. Yo creo que si tiramos por ahí más o menos llegamos. ¿Sabes? Y esas situaciones se me dan bien. Yo encajo mucho peor en un sitio donde, mira, el libro dice que tienes que hacer A, B, C y D, y ahí yo ya me aburro muchísimo. Bueno, te gusta ser creativo dentro de tu posibilidad dentro de este entorno, ¿eh? Claro. O sea, a mí no me pidas que dibuje nada. No, pero desde la creatividad está en ejecutar mejor un desarrollo X, ¿no? Es decir, oye, pues... si tengo esta experiencia, pues mira, este proceso que se está plantando así, pues quizás si lo hacemos de esta manera y le metemos esto, no sé si es una tecnología, lo que sea, pues se mejora, ¿no? O un determinado perfil profesional que está capacitado para hacer ciertas cosas que no lo tenemos, yo qué sé, hay muchas variables, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estás en esa compañía? 3 años, solamente 3 años. Se monta la sucursal, montamos el proceso de recogida de datos, grabación de CDs y tal, y una vez que está montado... ¿Y eso era en el mercado local? ¿Ese mismo proceso que se hacía en Estados Unidos se replica en los países X donde va esta compañía? Yo me fijé, o sea, nos fijamos mucho en el proceso que se había montado en Francia, en París, o sea, viajé mucho a París, y en Chicago, que es donde estaban los headquarters, y replicamos ese proceso en España. Y una vez que quedó replicado un poco, el trabajo quedó un poco, esto ya es todos los meses, hay que generar los CDs y demás, y entonces para mí ya empezó a ser muy repetitivo al cabo de 3 años. Y entonces pues busqué otro trabajo. Entré en Unisys, otra empresa americana que se dedicaba al mundo de los mainframes, y ellos estaban justamente en esa transición de mainframe a servidores Linux, servidores virtuales y demás, trabajando para Movistar, para Telefónica, para eso. Entonces entré en el sector de telco. Ahora manejando datos de telco. Algo de lo tuyo. Sí, finalmente. Bueno, pues entré como project manager. Y duré 3 meses como project manager. Porque entré como project manager en un proyecto que estaba hecho un desastre, que se estaba desarrollando en Algol para un mainframe, y es que nada funcionaba. Y entonces yo al final llegué y dije, mira, quítate, déjame el manual de Algol. Me senté yo al teclado y digo, esto lo hago yo, ¿sabes? Y entonces tenía uno a mi lado diciéndome, hay que hacer esto, y yo programando. Y al final lo saqué. Y entonces alguien que sabía más dice, mira, tú de project manager no tienes ni idea. Tú tienes que desarrollar. Tú dedícate a la arquitectura, a la tecnología, que es lo tuyo, ¿no? Y entonces pues cambié dentro de la carrera a la parte técnica. Pero tuvo una cosa muy buena, que es, Unisys tenía esta filosofía de seller-doer. O sea, tú vendes y tú lo haces, ¿no? Tú lo entregas. Y eso es una filosofía que a mí me gustó mucho, me enganchó mucho, porque yo, precisamente en la empresa anterior, en IRI, el comercial vendía algo y luego venía al departamento de informática y decía, oye, tenéis que hacer esto. Jaleo. Y recuerdo una vez una conversación que él me decía, oye, estoy intentando vender esto a Carrefour, no sé qué, y yo le dije, ojalá no lo vendas. ¿Sabes? Porque dije, es que como vendas eso, menudo marrón que me estás metiendo a mí, ¿sabes? Claro. Y ahí caí yo, hostia, esto no funciona, porque estamos completamente desalineados. O sea, él intentando vender algo y yo deseando que no lo venda. Porque no estamos igual capacitados para darle servicio. ¿Sabes? Porque estás pidiendo la luna, ¿sabes? Sin embargo, en Unisys, muy inteligentemente lo que decía es, tú vete y véndelo. O sea, tú vete y habla con Telefónica y véndele el proyecto. Pero que sepas que lo vas a tener que hacer tú. O tu equipo, sí. ¿Sabes? Entonces te cuidado con lo que vendes y al precio al que lo vendes. Claro. ¿Sabes? Y esa filosofía a mí me encajó muy bien. Yo ahí encajé muy bien en esa filosofía. De hecho, en Unisys estuve 7 años. Que te recomiendo a otra persona para que contactes, que es Cesárea Sánchez Turanzas, que es también asturiana y es la persona de recursos humanos de Unisys. Lo primero tengo que mirar si la tengo, que igual la tengo por ahí. Seguramente. Igual la tengo vinculada, pero si no, ya te... Maravillosa persona. Ella fue la que llevó mi contratación y eso, y tengo buenísimos recuerdos de ella. Compaginamos muy bien. Qué bueno. ¿Qué experiencia tienes de todos esos procesos de contratación que has vivido y de la parte que toma el responsable de recursos humanos o quien te contacta en ese momento? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este ámbito?
Tú fíjate, yo siempre, y todavía me pasa hoy, todavía me pasa hoy que me han llamado para hacer una entrevista, no sé qué y tal, y siempre tengo esta sensación. ¿Pero por qué me llaman a mí? Si yo no tengo ni idea. Siempre he tenido esa sensación. Bueno, eso denota humildad también, ¿no? Bueno, no. ¿Sabes lo que pasa? Que es que una de las cosas que sí que pasa es que la persona que te contrata ve cosas en ti que tú no ves. Nosotros cuando tendemos, y esto se lo digo yo a mis sobrinos y a mis hijas, tendemos a descartarnos a nosotros mismos de los procesos. Porque ves un anuncio de trabajo o algo y ves 2 líneas que no te cuadran y dices, ya no es para mí. Y no caes en la cuenta de que la persona que está al otro lado, a lo mejor esas 2 líneas no son tan importantes, incluso aunque estén en súper necesario. Luego, a la hora de la verdad, a lo mejor no son tan importantes si cuadras a nivel personal con esa persona. Y entonces yo desde entonces a mis sobrinos, a mis hijos, siempre les digo, nunca te descartes de un trabajo. Tú si el trabajo te interesa, vete por él. Que digan ellos no. Entonces yo siempre soy un proponente de la filosofía del broadcast para el trabajo, de la ametralladora, ¿no? De dispara todo lo que se mueva. IBM pide una secretaria y a ti te interesa trabajar en IBM, tú manda el currículum, aunque seas informático. Es que no sabes. Yo incluso cuando contrato gente, muchas veces recibo un currículum y digo, no, para este puesto no, pero para este otro sí que me vales. Uh-huh. Y nunca sabes cómo se puede dar esa combinación, ¿no? Entonces yo siempre he tenido esa sensación de que mis trabajos me han llegado por suerte, porque alguien de repente ha visto algo y ha dicho, este tío, ¿sabes? Siempre esa sensación. Nunca esto que se dice, oye, que mira el trabajo, mira el anuncio de trabajo y prepáralo y prepárate en la entrevista y eso, a mí esa no es mi experiencia. Uh-huh. A mí no me ha funcionado así. Yo creo, o sea, no he pasado muchos procesos en mi vida, pero yo creo poco en eso también. O sea, yo lo que intento trasladar a la persona, ahora que estoy hablando con deportistas, que estoy en esa faceta de, como te decía antes, de representante laboral, ¿no? De ellos, lo que les digo es que sean ellos mismos. O sea, es decir, al final, ¿de qué te sirven esas preguntas que piensas que van a ser enrevesadas, que te van a ir a buscar? Pero si al final la persona que tienes enfrente es persona como tú, lo único que está buscando es un perfil que le encaje dentro de su compañía, que lo que va a buscar es a una persona normal que cumpla con unas especificaciones más o menos, como tú acabas de decir, que están planteadas en un perfil curricular, pero que después pueda aprender en ese camino, tenga la capacidad de adaptación, porque se adapta a lo que tú dices. Ostras, es que yo a veces no sé algo, pero ¿qué he hecho? Coño, me cojo el manual y me pongo a ello, ¿no? Me remango y me pongo a ello. Entonces, yo soy como tú. O sea, yo siempre les digo, lo primero, no os preocupéis. O sea, tomároslo como si estáis hablando conmigo ahora de una manera relajada. Hombre, te digo, si vas a una entrevista, el aspecto visual de tu vestimenta, tampoco tienes que ir con una corbata ni con una americana. O sea, donde tú te sientas cómodo o cómoda. O sea, vete como irías a ver a tu madre. O a quedar con una pareja, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, normal. Porque al final lo que va a haber es un feeling entre una persona. Y eso sí, intenta provocar el contacto personal, físico. O sea, yo creo que ahí es donde tú y yo ganamos, estando aquí, mirándonos a los ojos, viendo cómo nos comportamos, y no es distinto que estés en una conversación en la distancia, ¿no? Que es más fría, esa empatía no aparece, bueno, las emociones tampoco, bueno, este tipo de cosas, ¿no? O sea, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues mira, esa estrategia de broadcasting de todo eso fue como entré en Google, que fue mi siguiente paso. O sea, ¿y en Unisys estuviste 3 años, dijiste? 7 años. 7, perdón. 7 años. 7 años en Unisys. Y en Unisys, fíjate cómo es la cosa. Yo estaba pensando, o hago un MBA o me cambio de trabajo. Porque yo ya quería apartarme del mundo técnico. Uh-huh. Porque en España el mundo técnico, por lo menos en aquel entonces, está mal visto en cierto modo. Uh-huh. Tu futuro profesional era prácticamente irte a lo que llamábamos una cárnica, ¿no? Donde trabajas para una consultora que trabaja para Telefónica o para Banco Santander o para quien sea. Y no existía esta de que sigues una carrera profesional técnica, ¿no? Y a mí la parte técnica siempre me gustó mucho, pero yo veía esto como carrera profesional no es. Aquí los que de verdad evolucionan profesionalmente son los que están en la parte de negocio, en la parte de eso. Entonces yo digo, yo tengo que hacer un MBA. Tengo que hacer un MBA o me cambio de trabajo, hago un MBA estando aquí, que ya tengo un poco dominada la empresa, pero la parte técnica tengo que abandonarla. Uh-huh. Y entonces, siguiendo mi estrategia de broadcast, envío currículums a diestro y siniestro a todo el mundo
Me contesta Google a un email, ahora ya se envía un email, y me manda un formulario en el que dice, bueno, dime del 1 al 10 cómo de experto te consideras en C++, en Java, en una lista de tecnologías. Digo, yo paso porque yo tecnología no quiero y paso de contestarle, ¿no? Y nada, no contesta el email. Y al cabo de tiempo veo otro puesto en Google, en Londres, y ahí ya estamos, ya mi mujer y yo, que queríamos irnos a Londres a mejorar el inglés. Y entonces digo, bueno, pues lo envío. Lo mismo, esta estrategia de me da igual, yo envío, sea lo que sea. Es Google, es en Londres, pues para allá va Y entonces me contestan con email diciendo, oye, es que te hemos enviado un formulario. Y no has hecho ni puto caso. Y o lo rellenas o no avanzas. Digo, coño. Pues nada, relleno el formulario técnico y entro en el proceso de selección de Google. Que por aquel entonces, porque aquí estamos hablando del 2007, Google todavía era una empresa relativamente pequeña, yo qué sé, 3.000 personas o así, pues fue un proceso enorme, de largo, o sea, 9 meses de entrevistas, 14 entrevistas, un examen escrito. O sea, me llevaron a Londres, llegas a Londres, aterrizas, te meten en una sala y dices, toma, contesta este examen, contestas el examen, y luego tuve que hacer una presentación, tuve que preparar una presentación. ¿Y eso lo hacías directamente con Google o con una consultora? No, con Google. Tuve que preparar una presentación explicándoles a ellos cómo Google ganaba dinero. Bueno, en una de las entrevistas por teléfono con uno que estaba en San Francisco, tú fíjate lo que es la suerte. Me estaba entrevistando en inglés y yo le estaba diciendo, es que no te entiendo. Y me repetía la pregunta y yo, es que no te entiendo. Y yo es que no le entendía. Y él me dice, tienes razón, esta pregunta no tiene sentido. Siguiente pregunta. Y yo, puta madre. Pues bien. Y entré en Google. O sea, no sé ni cómo. Te lo juro que no sé ni cómo. Entré en Google. Pero claro, entré en Google en la oficina de Madrid, también al principio, de los primeros ingenieros que entran en Google, y en el departamento de alianzas estratégicas. Y entonces ya dejé de programar y ya nada de hands-on en tecnología. Ahora ya es todo negociación de contratos, hablar con partners externos, con las empresas grandes, internamente hablar con todos los product managers de Google, con ingenieros de Google, cómo lanzamos este producto, cómo se posiciona este producto, tal. Magnífico, ideal, de pura chiripa. De pura chiripa, yo es que no sé ni cómo lo hice, te lo juro. Bueno, porque estuviste, porque lo intentaste, porque porque cubriste el formulario. Porque cubrí el formulario. Sí. Si no hubieses cubierto el formulario, otro gallo hubiese cantado. Seguramente que no estarías ahí. Y en Google, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, porque ya no estás en Google, ya dejaste Google hace ya unos años, pero ¿cómo fue tu proceso dentro de la compañía? ¿Qué te encontraste? Lógicamente decías que era una compañía que todavía era pequeña en aquel entonces, lógicamente ahora es lo que se ha convertido, es un mastodonte tremendo. Yo siempre digo, cuando me hablan de inteligencia artificial y de todo esto, yo siempre, Google siempre va a tener las de ganar, por todo lo que es, por todo lo que ha hecho, y porque aunque parezca que ha llegado más tarde, no es que haya llegado más tarde, seguramente que ha oteado el horizonte, ha visto que otros se han adelantado en ciertas partes que igual es más en cómo interactuar con esa inteligencia artificial, ¿no? Que eso fue lo que ha hecho ChatGPT o OpenAI cuando lanzaron un chat para interactuar. Google no estaba en ese momento en eso, pero si lo hubiese querido hacer, lo hubiese podido hacer porque tenía todos los vídeos. Lo tenía. O sea, yo no dispongo de esa información porque precisamente cuando lanzó ChatGPT yo ya no estaba en Google, pero la sensación que yo tengo es que Google ya tenía ese producto, lo que pasa que no lo considero maduro suficiente como para lanzar. Esto es mi especulación, yo no tengo datos internos, pero la sensación que yo tengo es que Google dijo, si lanzo esto la gente se nos va a tirar al cuello porque esto no deja de alucinar, no deja de decir cosas que son falsas y eso en una marca como Google no es soportable. Claro, tú eres una startup, puedes tomar ese riesgo, ¿no? Pero una empresa como Google no. Pero Google está a años luz en Machine Learning de cualquier otra empresa, porque ya incluso estando yo en Google vivió la época de Mobile First, estando yo dentro de la empresa, y Eric Smith, recuerdo cuando empezó Machine Learning First, o sea, porque Machine Learning no son LLMs, o sea, LLMs es una parte del Machine Learning, pero Google lleva utilizando Machine Learning para todo, bueno, en el buscador, en YouTube, toda la parte de recomendación, vamos, desde hace muchísimos años, líderes absolutos en ese terreno. Y tú, por ejemplo, Google Fotos, toda la parte de reconocimiento de imágenes y demás, incluso ellos llevan ofreciéndolo a nivel de API para externos
muchos años, mucho antes que ChatGPT. Lo que pasa es que ChatGPT tuvo ese movimiento de startup, de agilidad, de lanzarte al mercado, de construir la marca, de ganar mindset en el mundo de la gente, que obviamente es muy bueno, muy valioso, pero yo no descartaría a Google para nada, vamos. Sí, yo lo tengo clarísimo. Sí, después de haber probado cosas, ¿no? Si me dedicara, por ejemplo, al desarrollo, claro. seguramente que claro. también lo probé al principio. Ahora hace tiempo que no pago la suscripción y estoy pensando si volver a testear con toda la parte esta de cowork y bueno, toda la parte que tiene nueva, para ver, ¿no? Para ver si soy capaz de sacarle un partido a algo que hasta ahora yo no podía por mi conocimiento técnico, ¿no? Posiblemente ahora sí, porque en los últimos 3 meses ha pegado un subidón de calidad. Y aquí tengo gente, aquí en el WAX hay gente que lo está utilizando a nivel corporativo, a nivel personal también, y me aturrutan la cabeza a veces, ¿no? Con estas cosas. Yo me vuelvo loco porque es como que cuando eres un poco inquieto y tienes estas ganas de tocarlo todo, ¿no? Tienes esta sensación de a veces de frustración y a veces de ansiedad, ¿no? Sí, pero hay tanto. Claro, dices, sí, ¿por dónde? Entonces, la decisión que he tomado, no sé si es buena o mala, es quedarme con Google. Es decir, como soy consumidor de Google, de la parte, digamos, de Workspace, de tener todas las herramientas, y ya no utilizo, por ejemplo, casi apenas utilizo Microsoft, me he pasado a Google, o algún momento puntual alguna herramienta de Apple que me gusta, como el Keynote para las presentaciones. Pero bueno, lógicamente esto ha cambiado muchísimo, pero tenerlo todo integrado y poder no estar saltando una herramienta, aunque ahora también las otras te permiten engancharte con Drive, con tal, pero bueno, lo tienes todo ahí y entonces estás consultando dentro del mismo entorno y para mí es mucho más cómodo, ¿no? Más sencillo. Vale, y esto, ¿y cómo es tu vivencia en Google todos esos años? Porque además después haces un salto de Google internamente, pero esos primeros años de meterte en negocio dices tú, ostras, esto me mola, ¿no? Esto mola. Y además es una empresa que estaba a la carrera. Claro, a la carrera. Fíjate que todavía no habían lanzado Android. O sea, todavía no estaba Android. Y ya internamente, una de las cosas que a mí me encantaba de Google es que internamente lo sabíamos todo. Y obviamente externamente todavía no se sabía. Por ejemplo, sabíamos que Android venía, sabíamos que Chrome venía. Y todo eso estaba cociéndose. Y claro, entras en una empresa que está... Lamentablemente entré después del IPO, o sea que no soy millonario. Si hubiese entrado un poco antes, seguramente estaría en otra posición económica. Pero aún así sí entras en ese dinamismo. Pero lo primero que sientes cuando entras en Google es ¿qué carajo hago yo aquí con toda esta peña que son unos cracks? Porque allí la gente... El que no hablaba 4 idiomas tenía 2 másters, tenía un PhD. O sea, era una cosa alucinante. O sea, lo primero que hice fue, yo tengo que sacar mi máster, porque aquí tengo que sacar mi MBA, porque el que estaba al lado mío es que tenía MBA en esta escuela de Francia, en la que está en Fontainebleau, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero una de las top business schools. INSEAD. Hablaba francés, español e inglés, ¿sabes? Y había estudiado en el liceo francés. O sea, y yo estaba al lado suyo y yo hablo mal inglés y ya está. ¿Sabes? Y éramos en el mismo puesto. Pero soy de Lugones. Bueno, de Lugones no, de Corias. De Corias, soy de Corias. Pero, ¿sabes? Estamos en el mismo puesto, ¿no? Y Paco Rivillasa, fantástico amigo mío. Pero seguramente él no tenía el recorrido que tú tenías en cuanto igual a la experiencia. Ya, pero tú piensas en proyección. Ya. O sea, ahora, ¿sabes? Desde estás pensando en el futuro. Claro, desde este punto de partida estamos tú y yo. Tú tienes estas condiciones, yo tengo estas. Yo lo que me decía, yo tengo que ponerme aquí las pilas porque aquí la peña va... Sí, se genera esa competencia interna, ¿no? Por el mejorar, nivel que por tiene. Mejorar. En todas las empresas hay gente buena, mala, regular. Lo que cambia son las proporciones, ¿no? Y la sensación que tienes en Google, por lo menos en aquella época, es, coño, es que aquí la mayoría de la gente, cuidado, ¿sabes? Que aquí van muy preparados de formación, con mucha experiencia, años en el extranjero, tal, ¿sabes? Y claro, tú llegas ahí y dices tú, hostia, aquí tengo que ponerme las pilas. Pero disfrutando muchísimo, porque yo hice acuerdos estratégicos, participé en acuerdos estratégicos en todo EMEA, o sea, África, Rusia, todos los países de Europa. De repente te encuentras en conversaciones que dices tú, pues esto no me lo puedo creer. O sea, estoy en el acuerdo estratégico con el tercer buscador de Rusia para que, o sea, Google era el cuarto para juntarte con el tercer y pasar al segundo, ¿sabes? Y dices, pero esto, o sea, esto se lo digo a mis padres y flipan en colores.
Fueron años maravillosos, sobre todo en España, porque una oficina pequeñita, ¿sabes? Y muchísimo dinamismo. ¿Estabais en Picasso ya, en Torre Picasso? En Torre Picasso. Hice mi MBA a la vez que trabajaba en Google con 2 hijas y cuando acabé el MBA le dije a mi jefe, oye, es que yo cuando apliqué, el puesto era en Londres, te decía, ¿no? Sí. Después de 9 meses me dicen, vale, has conseguido el puesto, pero en Madrid. Y yo, me cago en la leche. Bueno, total, lo cojo, venga, va. Y curiosamente, no te creas que fue, porque era el mismo salario que en la otra empresa. Sí que Google te ofrece stock options y demás, y que yo recuerdo que le decía a mi mujer, bueno, esto yo lo considero 0, porque vete a saber esta empresa dónde va a ir. Me cambió por el mismo salario. Pero, oye, tiene muy buena pinta, no sé qué. Eso fue, tú fíjate, plan estratégico total. Por el mismo salario, pero tiene buena pinta, las stocks, esto va a ser 0, ¿sabes? Y entonces te cambias en Madrid, hago el máster, hice el máster, el MBA en inglés para mejorar mi inglés y entonces le dije a mi jefe, mira, yo cuando apliqué quería estar en Londres, acabo de hacer mi MBA en inglés, ahora quiero tener experiencia internacional y él me dice, pues vente para acá, si aquí hay muchísimo, ¿sabes? Google estaba creciendo, vamos, es que ni lo dudó, vente para Londres. Y eso lo dije en julio y en septiembre en Londres. Qué bueno. Sí. Y lo que pasa es que cuando llegas a Londres, una de las cosas buenas que tienes en España es que yo trabajaba en todos los productos de Google. Trabajaba tanto en AdSense, Google Maps, Google Books, Android, todos, porque estás restringido en la región, que es España, pero tocas el portfolio. Todos los productos. En el momento que te vas a Londres, lo que haces es cubres toda Europa, pero solo un producto. Entonces yo llegué y mi producto fue Google Commerce, ¿no? Es cuando se lanzó el Google Commerce en España, en el Reino Unido, Alemania, Italia, pues yo fui parte de ese equipo que lanzó ese producto en Europa. Y luego ya me moví a YouTube, que es donde nos conocimos. Sí, efectivamente. Donde nos conocimos. Ya me moví a YouTube en la parte de deportes y entonces estás en YouTube y cubres todo lo que son partners estratégicos de deportes, ¿no? Como el Real Oviedo, Fórmula 1, Premier League, o sea, siempre entidades como muy, muy potentes, ¿no? Y además algo también que te apasiona, el deporte, ¿no? El deporte, sí. Y esto es la típica historia de que tú te vas a Londres, le dices a tu mujer y a tus hijas, nos vamos 2 años y llevo 15. Pero bueno, que es culpa suya, porque al cabo de 2 años a mí Google me ofreció un puesto para volverme a Madrid, ¿no? Para llevar la relación con todos los desarrolladores, que era un puesto que a mí me llamaba muchísimo la atención, porque bueno, es volver a contacto con los desarrolladores y tal, toda la parte de relaciones con desarrolladores. Uh-huh. Y recuerdo en la cena, ¿no? Y le digo yo a mi mujer y mis hijas, bueno, pues me ofrecen este puesto en Madrid, ¿qué tal si nos volvemos? Y mis 2 hijas que estaban enfrente dijeron, no, yo no quiero volver. Y mi mujer me dice, vuélvete tú, nos envías el dinero y nosotras nos quedamos, ¿sabes? Y digo, vaya, pues ya está, va a ser que nos quedamos. Y ya en esa edad en la que estaban las hijas y tal, ya, si te quedas hasta que se van. ¿Qué años tenían ellas? ¿Adolescentes? Bueno, claro, cuando nos fuimos 11 y 9 y pues en esa época pues 13 y 11. ¿no? Y entonces ya entran en el ciclo secundario de escuelas y ya es que la EBAU o la PAU, como sea ahora aquí, es muy distinto de los 6 levels allí y si entras en un ciclo y les cambias a mitad de ciclo es súper injusto para ellos porque ese examen, ¿no? Condiciona mucho tus posibilidades. Marta, mi hija, estudia en el Colegio Inglés de Asturias y ahora está en Year 11, año 11, y ahora tiene los ACSIs, estos ahora final de curso, que los vuelven locos porque son exámenes muy duros y de todas las asignaturas y tal, y ya tiene que escoger las asignaturas para los 2 años de A-Levels, que son año 12 y año 13, ¿no? Claro. Como esos sistemas muy distintos del de aquí, es como si tú ahora de repente cambiaras a tu hija al sistema español. Claro, le haces, o sea, llega en inferioridad de condiciones a la PAU. Y claro, esa nota es tan importante a la hora de que tú puedas escoger la carrera que tú quieres y demás, que era muy injusto. Entonces nosotros en ese momento decidimos, mira, nos quedamos aquí hasta que ellas se vayan a la universidad, que es un poco la decisión, ¿no? De quedarnos. ¿Y cuánto tiempo seguiste en YouTube? 7 años. Yo creo que, otros 7, vas de 7 en 7. Sí, bueno, en Google en total fueron 11. Sí, yo en general no me cambio con mucha frecuencia. O sea, yo me gusta tener esa. Sí. O sea, yo soy de los que hay que cambiar, pero también hay que aprovechar la experiencia, ¿no? Yo creo que cuando te conocí, no sé si estabas llevando toda la parte de YouTube en África.
No, fue antes. Cuando nos conocimos yo llevaba deportes, porque fue cuando hubo un problema con el canal del Real Oviedo, el canal de YouTube del Real Oviedo. Esta es muy buena, efectivamente. Ostras, no me acordaba de eso ahora mismo. No, a ver, vamos a ir hacia atrás. Fíjate que el germen de Asturias Power estuvo en el año 2016. A finales del año 2016, en diciembre, cuando yo tengo un cambio de trabajo, además fue un cambio de trabajo así un poco desagradable para mí, porque tuve que cerrar el estudio que tenía por pues al final malas decisiones que yo tomé en su momento. Tienes que tomar una decisión que es cerrar tu negocio. Sí, ¿no? sí. Un negocio en el que hacíamos temas de diseño, comunicación, marketing. Bueno. Y me acuerdo perfectamente que fue el 19 de diciembre del 2016, me acuerdo perfectamente la fecha, y como yo tuve la oportunidad, la gran suerte de que me habían ofrecido un trabajo para empezar en enero, en este caso Orlando, de talento corporativo, yo dije, pues en este tiempo que estoy parado, yo en 2016 había empezado a utilizar LinkedIn de una manera más activa, más proactiva, o sea, más pensada en decir, oye, yo quiero utilizar LinkedIn para construir mi marca en ese espacio, ¿no? Y entonces, como estaba en ese momento de que LinkedIn ya había empezado a juntar a cierta gente y a ciertos asturianos que andaban por el mundo, quise hacer una prueba que era, yo voy a unir a 5 profesionales asturianos que están fuera y están en el mundo de la tecnología con gente que está a nivel local y que son inquietos, tanto profesionales, gente del sector público, y una de las personas con las que contacté fue contigo. Fíjate. Contacté contigo, contacté con la country manager del Facebook, todavía está... Ay, sí, que estuvo en Google antes. Sí. Ahora no me acuerdo tampoco de su nombre. Pero sí. Natalia Cano. Efectivamente. Natalia Cano. Pero no es Natalia. Es Cano, pero no, creo que no es Natalia. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que no es Natalia. Cano seguro. Pero el nombre no es Natalia. Bueno, da igual, sí. Pero que estuvo en Google y luego se fue a Facebook. Estaba en Facebook, todavía era Facebook, no era Meta de aquella. Estaba Jorge Virgós, que era amigo mío del colegio de los dominicos, que era el director creativo de Apple en España. Estaba Ayen, no me acuerdo cómo se llama este otro chico, que estaba en Amazon, era una de las primeras personas asturianas que empezó a trabajar en Amazon en Seattle, creo recordar. Y después estaba Hugo Cordero, que estaba en Microsoft llevando la parte de Xbox, temas de marketing y tal. Entonces yo os mandé el mismo mensaje a todos y hice lo mismo con las 15 personas asturianas que estaban aquí viviendo. Y entonces les dije, oye, mira, quiero organizar esto, sois estas 5 personas y voy a ponerme en contacto con estas 15, y la idea era juntarnos en torno a una mesa para compartir las experiencias de la gente de afuera con las experiencias de aquí y que se generaran ese tal. Y eso no lo pudimos hacer porque no coincidimos. Tú venías, no me acuerdo, en Navidades, y te marchabas después de Navidad, y había otra gente que se venía para Nochevieja y se marchaba después de Año Nuevo, ¿no? Entonces no pudimos juntar, y entonces yo lo dejé, no lo pude hacer, pero me quedé con la amistad de gente que no conocía, como la tuya, ¿no? Y cuando después montamos el primer evento de Asturias Power, 2 años después, participaste en el evento de Asturias Power en la mesa de los de allí. ¿no? Eran los de allí, yo era de los de allí. Los de allí, los de aquí, pues tú eras uno de los de allí. Y en ese impasse ocurrió la compra del Oviedo por parte del grupo, ¿cómo se llamaba? Los mexicanos de Carlos Slim, ahora no me acuerdo el grupo mexicano que tal. Y ocurrió un día que YouTube dejó de verse, o sea, los vídeos de YouTube del Oviedo no se veían en América. Sí, estaban como restringidos, ¿no? Y entonces llegó un mensaje, y Javi, que era el responsable ¿Es verdad? y sigue estando en el club, ahora con más responsabilidad todavía, ahora que está en primera es el capo Cañoneri allí, o uno de los capos. Javi me llama y me dice, oye Luisma, porque yo había ayudado a poner en orden un poco la parte online del Oviedo en aquellos años, cuando hubo la compra en este caso de Carlos Slim del Oviedo, y pues, hostia, yo no sé qué puede pasar, tío. Y la gente al principio no nos acordábamos de ti, ¿no? Pero de repente digo, hostia, espera, que esto igual nos puede ayudar Javier. Joder, Javier está en YouTube. Bueno, sé que
habrá 1000 en YouTube y habrá 1000 problemas en YouTube y tendrán 1000 jaleos, tal, pero vamos a mandarle un mail. Vamos a mandarle un mail a ver si nos lo puede solucionar. Y lo solucionaste en nada, en muy poco tiempo. O sea, yo creo que te escribí una mañana y al día siguiente o a las 48 horas esto estaba solucionado y los vídeos se estaban viendo. Y era creo recordar que era por un tema de autentificación, un mail de estos que te llega para aprobar ciertas autentificaciones que no se había hecho, porque el mail pues no sabía la cuenta aquella, pues sabe Dios quién la gestionaba. Y entonces pues nos mandaste otro mail para que se verificara. Y entonces a partir de ahí, hostia, que es verdad, historias. Pero para esto se necesitan los amigos también. Sí, es una cosa que... en cierto modo, para mí es una constante, que es siempre intentar ayudar a la gente. Eso es una cuestión de, por la experiencia que tienes, por la situación en la que te encuentras. Mucha gente te viene, oye, ¿por qué no das una charla aquí? ¿Y por qué no ayudas en esta parte? Y eso ha hecho que yo me haya metido en 50.000 fregados. O sea, porque yo, por ejemplo, doy clases en un máster en ESADE, en Barcelona, a abogados están haciendo un máster de propiedad intelectual. Yo les doy una semana de introducción a la tecnología, porque en su día, cuando Telecinco demandó a YouTube, ¿no? y los llevó a juicio y demás, en Google, vienen los abogados y dicen, es que necesitamos a alguien que vaya y le explique al juez cómo funciona YouTube. Y digo, voy yo. Y para allá fui. Y entonces, los abogados empezaron a decir, pero tío, es que tú explicas las cosas súper bien, súper sencillo, lo entiende alguien que no es técnico, se lo explicas al juez genial, no sé qué. Y a partir de ahí, cada vez que había un juicio, para allá iba yo. Te lo juro. De repente yo era el comodín de testigo de parte. Bueno, derecho al olvido, todavía están las imágenes del telediario, derecho al olvido, era yo el que testificaba por parte de Google. Todos los juicios en esa época que había testificación por parte de Google, iba yo allí, ¿sabes? A base de decir, voy yo, ¿sabes? Para todo. Cuando Google lanzó Google Plus en Madrid, esto fue con la gente de prensa. Coba, por ejemplo. Sí. Coba, yo cuando conoces a Coba, la gente de marketing. Me usaban para todo tipo de eventos, ¿sabes? O sea, de repente lanza Google Google Plus y la persona en España que estaba autorizado para hablar sobre ese producto era yo. Entonces, todo tipo de charlas, eso, iba yo para allá a hablar sobre Google Plus. De meterme en fregados simplemente por decir, ay, venga, lo hacemos. Voy, ¿sabes? Voy. Y entonces me pasa estas cosas me pasan constantemente. Y en YouTube Sports, gente me imagino que llegabas a relaciones con clubs, con deportistas, con ligas, sí. Con ligas. Sí, 6 Naciones, Fórmula 1, por ejemplo. Porque lo que hacíais era gente que hubiera tráfico, que hubiera contenido, que hubiera... O lo contrario, porque por ejemplo la Fórmula 1 lo que quería era retirar todo el contenido. O la Premier League lo que quería era eliminar todo el contenido de YouTube, que estuvieran haciendo... creadores de contenido, sí, o si yo subir cosas piratas, ¿no? Es. O sea, al final YouTube lo que siempre quiso es que el contenido sea legal y dar herramientas a los propietarios de contenido para poder gestionar su contenido. Y te permite, tú con las herramientas que tiene el Content ID, que por ejemplo el Content ID utilizaba Machine Learning muchísimo antes de que ChatGPT fuese incluso una idea, era capaz de detectar en tiempo real vídeos que subían los usuarios y compararlos con toda la base de datos de vídeos que ya existían y decir, esto es un match con respecto a este. Entonces, al propietario del contenido le permitía decir, lo quiero bloquear o lo quiero monetizar y entonces pongo un anuncio y me llevo yo el dinero, no la persona que ha subido, o simplemente lo quiero traquear, quiero saber los datos numéricos de eso, ¿no? Esas 3 estrategias lo permite el producto de Content ID. Y muchos partners de deportes lo que querían era bloquear contenido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para Fórmula 1 se implementó el bloqueo de contenido en tiempo real. Porque al principio lo que se hacía era envíame la carrera, nosotros la procesamos y, digamos, a posteriori bloqueamos los vídeos. Y luego ya se introdujo la novedad de envíame el feed en directo de lo que estás emitiendo, nosotros lo procesamos en directo y ya bloqueamos los vídeos incluso antes de que se suban, ¿no? O sea, en el mundo del deporte es muy complejo porque, claro, toda la cuestión de propiedad intelectual es muy compleja. Muy compleja. Tienes ventanas de derechos, tienes, obviamente, en qué países tienes derechos para emitir o no emitir. Y entonces era un poco ayudar a gestionar esa parte desde un punto de vista técnico y, en muchos casos, ayudar a crecer, ¿no? Que es como llegó el siguiente trabajo. El siguiente trabajo... que tienes que dejar la compañía en la que estás, en la que llevabas una gran compañía. ¿Cuesta dejar Google? Cuesta dejar Google.
cuesta decírselo a tu mujer. Tú ponte en este lugar. O sea, Google mira el contenido y se da cuenta de que no tenemos contenido de ciclismo. Y entonces, y no teníamos contenido de fútbol, y decide apoyar determinadas empresas para que creen ese contenido. Copanity, que fue la que hizo el documental sobre el Oviedo y tal. Copanity era una empresa que Google le dio dinero y un poco la idea es crea contenido relacionado con el fútbol, súbelo a YouTube y nosotros recuperamos la inversión a partir de los anuncios y una vez que recuperemos nuestra inversión, pues tira tú con tu empresa y bienvenido, y hemos creado una empresa que y ganamos los dos. Y ganamos los dos. Y hicieron eso en muchas verticales. Una de ellas ciclismo, ¿no? Y ciclismo lo hizo con una empresa pequeñita que está en Bath, en una ciudad preciosa de Inglaterra, que eran 4 y el de la guitarra. O sea, literalmente 5 personas. Y crearon un canal de YouTube que es GCN para ciclismo. Y Google les dio, no sé, digamos, 1 millón de libras, crea la empresa y tienes 3 años para crear contenido, tal y tal. Y aquí tenéis a Javier que os va a ayudar a que esto funcione, ¿no? Entonces, pues, claro, a mí la Fórmula 1 no te creas que me interesa mucho, el ciclismo, todo. Entonces yo cada 2 días estaba en Bath y tenía muy buena relación con ellos y obviamente hice todo lo posible por ayudarles a... ¿Y tú siempre dentro de... todavía estabas en YouTube? De YouTube. Y luego fue cuando yo me moví dentro de YouTube, dejé la parte de deportes y me moví a promocionar o a hacer crecer YouTube en África. Esos fueron los 3-4 últimos años que yo estuve viajé por toda África haciendo crecer YouTube en África. Que vaya historia también. La historia también. Bueno, pues estando en Cape Town, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, me llama el CEO de esta empresa y me dice, oye, que he conseguido una ronda de inversión de Discovery International, han comprado el 17% de la empresa y entonces ahora tengo dinero que si te vienes como CTO a la empresa, que vamos a lanzar un producto, Netflix para ciclistas a nivel mundial, ¿no? La idea es, tú te suscribes una cuota al año y puedes ver pues, el Tour de Francia, la Vuelta a España en directo, bajo demanda, vamos a poner películas, vamos a poner documentales. Nicho ciclismo. Nicho ciclismo. Pero si eres de ciclismo, lo tienes todo, ¿no? Todas las carreras, todo. Y claro, yo digo, hostia, esto es lo mío, ¿sabes? Pero claro, ahora vete tú y dile a tu mujer, ¿sabes?, que vas a dejar YouTube, Google, ¿sabes?, después de 11 años, donde, ¿sabes?, tienes un puesto, tienes un salario, tienes unas condiciones, tienes tal, y te vas a una startup que está a 3 horas en coche de donde tú vives, ¿sabes?, y que te vas por un porcentaje en la empresa, por un salario, pues eso, que más o menos es lo mismo, pero que te vas por un porcentaje en la empresa con el riesgo que eso supone. Y buena suerte, ¿sabes? Y que tú tienes ya tus 50 y tantos, ¿sabes? Porque claro, si te sale mal la película, tú tienes 50 y tantos, ¿sabes? Y bueno, mi mujer, la verdad es que ella dijo, sé que te vas por el ciclismo, que esa es la disculpa, pero oye, adelante, ¿no? Y en ese sentido me sentí súper apoyado. Y fue genial, porque es llegar a una empresa donde está todo de cero, tienes que crear un equipo de cero, crear desde cero hasta 75 ingenieros, product managers, designers, Android, iOS, backend, de todo, ¿no? Tienes que hacerlo de todo, pero además tienes que gestionar el producto, o sea, cómo va a ser el producto, cómo tiene que funcionar, cómo lo vamos a posicionar internacionalmente, cómo lo lanzamos, todo. 4 años intensísimos, pero oye, vendimos la empresa, al final de 4 años, se la vendimos a Discovery International. La compraron entera. O sea, acabaron adquiriendo el 100% de la empresa. Tuvimos ahí un exit muy satisfactorio. O sea, fue una experiencia buenísima. Bueno. Pero lo mismo, o sea, te llama alguien que dice, me fío de ti, ¿sabes?, pienso que lo vas a hacer bien, me da igual que no hayas hecho esto nunca, sé que vas a tirarte a la piscina y vas a intentar salir como mejor podamos, ¿no?, utilizando tu sentido común. Joder, eso es confianza en tu trabajo, en tu persona, y porque también te han visto cómo funcionas, es decir, han convivido contigo en esos momentos de trabajo, ¿no? Pero eso es un salto de fe que hace la otra persona. Bueno, y tú también lo has hecho. Bueno, también, Tú también lo hiciste, porque al final lo acabas de decir, es decir, dejaste una gran compañía, bueno, donde también podías tener un futuro X, ¿no? Sí. Porque es una compañía que te hubiese permitido crecer, y hoy en día, pues con todo lo que ha pasado en los últimos años, pues sabe Dios dónde podrías estar, en qué departamento, ¿no? Ahí tienes a Coba, que se acaba de cambiar ahora de departamento, de dirección de marketing en España, ahora lleva
un tema de alianzas. Sí, en partnerships está. Sí. Y por eso, que al final es los caminos que vamos tomando y que vas tomando y que tu experiencia te permite ir tomando, ¿no? Porque si no, no habría otra manera. Oye, vale, un exit, no todo el mundo puede decir que ha hecho un exit, una compañía, encima en algo que te gusta, empezando de cero, bueno, otra experiencia más. ¿Y qué pasa cuando uno se encuentra en esa situación, que un exit, oye, nos llevamos un dinero también para casa, lógicamente, ¿y qué pasa a partir de ahí? Fíjate, un exit y enferma mi padre. Hostia. Enferma mi padre. Y entonces yo le digo al CEO, mira, yo esto lo tengo que dejar, ¿sabes? O sea, yo ahora necesito viajar a España, necesito, ¿sabes? Estar con mi familia. ¿Sabes? No tengo la cabeza yo como para... Había que integrarse con Warner Brothers y Discovery, porque Discovery compró la empresa y luego se empezaron a integrar ellos con Warner Brothers. Y claro, eso ya es un carajal de cuidado. Y a mí ya no me resultaba tan atractivo, porque eso ya no es, ¿sabes? Yo había entrado en una startup donde al ser el CTO y llevar la parte de producto tienes muchísimo control, Sí, tomas las decisiones. Tú, y aquí ahora de repente venía el vicepresidente de no sé qué y decidía por ti, ¿no? Entonces ya no era tan atractivo para mí y claro, tú cuando tienes un exit tienes un tiempo de que tienes que estar en la empresa y yo dije, yo me voy ya, yo me voy ya. O sea, seguramente queda dinero en la mesa, bueno... No me importa. Da igual. Mi momento es este y lo que hay que hacer en este momento es irse y ya está. Y entonces dejé de trabajar. Y entonces esto hay un año entero de dejar de trabajar. Y estás vinculado a tu padre, acompañando a tu padre, viajando más aquí. Hasta que lo operaron, tal. Bueno, un poco más eso. Eso fue un poco más mi foco durante ese año. Y luego me llaman de NBC. Pero NBC es la compañía que compra, o no es otra compañía. Es la competencia. Es la competencia, vale. Es la competencia. O sea, Discovery se fusiona con Warner Brothers, NBC Universal es competencia de Warner Brothers Discovery. Y entonces pues me llama James y me dice que hay un puesto y que para mí. Y te juro que le dije a mi mujer, este puesto yo no lo veo. Yo sí, es que yo no tengo ni idea, te lo juro, ¿eh? ¿Y de qué era el puesto? O sea, vicepresidente de Ingeniería de Datos en la plataforma de streaming. O sea, mi puesto tiene más palabras que... ¿sabes? Vicepresidente de Ingeniería de Datos en plataforma de streaming. Y yo, claro, eso en mi equipo era un departamento de 2 personas. Para entenderlo, sería como ser responsable de Movistar Plus en España, es decir, una plataforma de streaming. Una plataforma de streaming, imagínate Netflix. Bueno, Netflix también más. ¿Sí? La plataforma de datos, o sea, todos los datos que se recolectan de cuando tú estás viendo algo, no sé qué, todos los datos, donde se almacenan esos datos y luego, pues obviamente, esos datos que se usen internamente en la empresa, ¿no? Para mejorar. O sea, los datos se usan para muchas cosas. Se usan para, por ejemplo, los recommendation engine, los gestores de recomendaciones, pero también se utilizan para los informes para los ejecutivos o, por ejemplo, para reporting financiero. O sea, los datos que o por ejemplo, si tienes publicidad, también para... Publicidad, exactamente. O sea, se recolectan todos los datos y luego se usan, por ejemplo, pues yo qué sé, para cuestiones de calidad de vídeo. Pues también, ¿sabes? Luego internamente se usan en 50.000 cosas, ¿no? Entonces, esa plataforma de datos es la que gestiono yo en NBC. No para Peacock, porque Peacock es solamente Estados Unidos, sino yo todo lo que es mercado internacional, todo lo que es fuera de Estados Unidos, llevo eso, ¿no? Entonces, me llaman para eso. Y yo, esto no puede ser. Te lo juro que yo le decía a mi mujer, yo no quiero ir a esta entrevista porque voy a sentir vergüenza. Porque, claro, es que la primera que me preguntan algo no tengo ni idea, ¿sabes? Y mi mujer le dice, bueno, la respuesta, bueno, tú vete. ¿Qué vas a perder, ¿no? Pero es que yo no quería. O sea, fíjate cómo cambia la percepción, ¿no? Al principio decías que le disparabas a todo, ¿no? Que cogías y disparabas a todo porque no había esa barrera, ese miedo, sino, no, yo quiero entrar y entonces como quiero entrar en algún sitio tengo que disparar y sin embargo ahora que van a por ti, que es una contratación dirigida, que te dan esa posibilidad, tú tiras para atrás, ¿no? Sí, eres tú el que recula, ¿sabes? Porque claro, de repente es como, hostia, pero, o sea, vamos, yo lo veía como muy grande, como muy desconocido para mí, como de qué me están hablando. Pero fíjate tú lo que son las cosas, ¿eh? Esto es pura suerte, porque, o sea, a mí no me contrataron porque yo fuera el tío que servía. O sea, hablo con el recruiter se fija en lo del ejército del aire. Bueno,
Pues nada, si eso es algo bueno para ti, genial, porque eso está. Hablo con el siguiente, con el que iba a ser mi jefe, que yo recuerdo que le decía a mi mujer, bueno, aquí ya paro, porque este va a ser mi jefe, o sea, en el momento que me haga 2 preguntas, el tío encantado de que yo tuviese mucha experiencia hands-on, ¿sabes? O sea, y yo pensaba, bueno, a este nivel no va a querer nadie que... No, y el tío me puso un código delante, que ves bueno en este código, que ves malo, y yo, bueno, eso sí que te lo sé hacer, o sea, yo leo un código y te digo, esto está bien, esto está mal, aquí te faltan unites aquí, ¿sabes? Eso te lo hago con mucha naturalidad. Claro, el tío flipó, porque cuando tú estás buscando un vicepresidente de no sé qué, que alguien baje a las tripas, le chocó. Yo, bueno, siguiente entrevista con 2 ingenieros, ya le digo, mujer, aquí ya caigo seguro, aquí ya, porque esto me van a preguntar cosas y tal. Bueno, pues uno de los ingenieros ciclista. Entonces, claro, le cuento, mira, es que dice esto, y dice, oh, sí, sé lo que es, no sé qué. Sí, ya está. GPN. Y entonces salgo de esa entrevista y le digo, yo creo que me contratan. Yo creo que me van a contratar, porque claro, es que voy pasando las entrevistas, pero no sé, de una manera, y oye. Y ahí estás. Chimpum, ahí estoy. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? 2 años y 4 meses o así. ¿Y la experiencia? Buena, muy buena, porque claro, ahora una vez dentro ya sé por qué me contrataron. Porque ellos lo que tenían es esta plataforma de streaming, incluida la plataforma de datos dentro de la plataforma de streaming, y lo que querían era venderla a otras marcas, ¿no? NBC dice, mira, he invertido todo este dinero en crear esta plataforma, ahora lo que voy a hacer es crear un negocio, aparte de tener Peacock, ese es mi negocio, voy a crear un negocio de ofrecer esta plataforma a otras empresas, ¿no? Y entonces, claro, eso es lo que yo había hecho en Google, ¿sabes? Que es trabajar con partners para que utilicen tu producto, ¿no? Eso es lo que yo había hecho en Google. Entonces, desde su punto de vista, tenía toda la lógica del mundo. Y luego, encima, el primer partner era Showmax, que era un partner africano. Con lo cual yo dije, no, este tío ha trabajado en África, perfecto, ¿sabes? Y claro, tenía mucho sentido. La primera vez que tuve una reunión con alguien en Sudáfrica sobre Showmax, pues claro, yo sabía de lo que estábamos hablando, ¿sabes? Como es el negocio en Nigeria, yo sabía de lo que estábamos hablando. En Tanzania, no sé qué, necesitamos hacer esto. Claro, necesitas eso, que en Estados Unidos no tiene... Por ejemplo, las cuentas en África no se crean con email. La gente no tiene email, la gente tiene el número de teléfono. En Estados Unidos tú creas tu cuenta de Netflix o de lo que sea y la creas con email. Entonces nuestra plataforma no tenía la capacidad de crear una cuenta con un número de teléfono móvil. Entonces esa funcionalidad hubo que crearla. Entonces, ¿quién es el que va y explica? Tú. Oye, esto hay que hacerlo, porque fíjate, porque no sé qué. El mercado es diferente. El mercado es diferente, tal. Claro, eso yo ya lo sabía hacer. Eso yo ya tenía mucha experiencia en ello, ¿no? Entonces, claro, esa plataforma la hemos vendido en África, Sky Showtime aquí en España y en Europa, Now TV en Inglaterra y en el Reino Unido. Entonces, claro, una vez dentro yo ya entendí qué estaba buscando, claro, qué estaba contratando, sí, y por qué se fijaron en Javier, sí, en su trayectoria. Sí. Y era crear el equipo desde cero otra vez. O sea, me contratan a mí y resulta que no hay nadie, ¿sabes? Entonces, claro, necesitaban a alguien que fuera capaz de teclear, que fuera capaz de hacer todo. Y después de ir creciendo el equipo, perfiles, ¿sabes? 25 personas, ya creciendo, ¿sabes? Y entonces, claro, si ves toda mi carrera profesional, dices que esto es lo que he hecho una y otra vez, que es llegar, aterrizar, decir esto es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo así, asado, y ya está, ¿no? ¿Y ahora? Bueno, ahora yo ya estoy pensando en volverme a Asturias, ¿eh? Ahora ya mis hijas ya han acabado la universidad, ya están las dos, cada una... ¿Y a qué se dedican ellas? Una estudió Derecho y Francés, o sea, que habla francés, español, inglés y estudió Derecho. Y la otra estudió Psicología y está haciendo un doctorado en Psicología Clínica. Qué guay. Sí. Eso le gustará, mira, le va a gustar a Marta, mi hija. Porque está ahí pensando, se le da muy bien muchas cosas, le gusta el computer science, le gusta la física, le gusta la química, le gustan las matemáticas, o sea, le gusta toda esa rama más científico-técnica. Yo la quiero mandar fuera, me gustaría que viviera la experiencia de estudiar fuera. Lógicamente, es una decisión que va a tomar ella, ¿no? Sí. Nosotros como padres le allanaremos el camino para que pueda escoger, claro, ¿no? Claro. Pero yo que no he vivido esa oportunidad y creo que es muy relevante, yo la mandaría cagando leches. Les abre a todos, a nosotros también, te abre el cerebro, te abre la cabeza, ves el mundo de forma totalmente distinta. Mis hijas no ven el mundo como lo vi yo. Claro, yo salí de Corea, no sé qué, o sea, es otra dimensión. Ellas, el mundo es suyo, ¿sabes? O sea, mi hija dice, bueno, a lo mejor me voy a vivir a Canadá, bueno, a lo mejor en Francia, ¿sabes? Ahora estoy viviendo en Madrid. O sea, el mundo es suyo. Okay.
es que estaba hablando con Javier, estaba mirando, porque llevamos 1 hora y 25, que no pasa nada, que está muy bien, pero estaba mirando porque tenía miedo que se me acabara la tarjeta, pero nos quedan 29 minutos, que nos va a dar tiempo. Sí. No vamos a enrollarnos media hora más. Vale, estabas diciendo que estás pensando en volver. En volver, sí. Sí, para mí, yo creo que ahora ya por edad, también nuestros padres, tanto los míos como los de mujer, están en Lugones, nos hemos comprado un piso en Lugones, ya estamos pensando un poco en cómo dar el paso de volverse, ¿no? Y luego ya pues entonces un poco ver qué hacer aquí. ¿Pero tienes pensado dejar la compañía en la que estás ahora o no? Sí, yo creo que sí, porque bueno, todo habría que hablarlo y demás, pero yo, claro, a mí me tiene contratado una empresa británica, moverme a España, no sé, desde un punto de vista legal, de contrato, tal, cómo iba a cuadrar. Yo lo que en mi cabeza pienso es, pues, cerrar aquel ciclo, venirnos y luego una vez aquí, pues, empezar a emprender. Sí, emprender. Fíjate, mi punto de partida es ayudar. ¿A quién puedo ayudar? Y luego a partir de ahí ya verá, porque en realidad es, bueno, una empresa que está intentando hacer algo, ¿qué puedo hacer y qué puedo ayudar? Y luego si sale ya saldrá, ¿sabes? O sea, no, tampoco es que tenga una presión de decir, es que necesito ponerme a trabajar. No, hombre, digamos, a ver, a esta edad, con toda tu trayectoria, lógicamente tu vida más o menos está solucionada, claro. Y la de tu familia, o sea, al final yo creo que ahí las preocupaciones son las hijas, ¿no? Las hijas, sí. Pues dejar, como quien dice, colocadas a mis hijas, ¿no? Que ya tengan también su estabilidad, que vayan tirando por sí mismas, y a partir de ahí como padre, como madre, pues oye, aplaudir, ¿no? Es decir, ¿qué más podemos hacer? Pararte a observar, ¿no? ¿Qué más podemos hacer, ¿no? Disfrutar de la vida porque lo has podido hacer hasta ahora, ¿no? Eso es una nueva fase, ¿no? De vital y profesional. Con lo cual, bueno, pues guay, ¿no? Yo creo que ahí encontrarás tu sitio. Sí. Bueno, yo no tengo duda que lo vas a encontrar, porque eres inquieto. Sí. O sea, yo siempre le digo a mi mujer, bueno, yo me retiro, pero bueno, seguro que haré mis cosas. Bueno, igual puedes montar un taller de bicis, fíjate. También, sí, mira, o esto de hacer tours de bicicleta o llevar que ya lo has hecho, ya lo has hecho porque has hecho muchas excursiones con gente de afuera para enseñarles las bondades que tenemos aquí, que es algo por explotar también en es Asturias. Algo por explotar, sí. Tenemos, tú lo decías antes al principio de todo, el puerto de la Cubilla, pero mira tú que no hay sitios para circular en Asturias y de una manera segura, que es otra cosa muy importante. Es que eso es lo que llama la atención. Tú fíjate, a los ingleses les llama la atención la calidad del asfalto, es alucinante, la calidad del asfalto y lo seguro que es circular aquí. Yo sé que los ciclistas locales no opinan igual, pero el respeto que tienes de los conductores en España y en concreto en Asturias está a años luz de lo que se experimenta en Inglaterra, a años luz. Los ciclistas ingleses vienen aquí y alucinan de que un coche se cambie de carril para adelantarte. Claro, cuando tú vienes de vacaciones y observas eso, dices, esto es un paraíso. Y es que es un paraíso. Muy bien, Javier. Oye, pues muchísimas gracias por esta hora y media. Yo creo que creo recordar que es el podcast más largo que he grabado. Me da la sensación, pero mola porque es lo que te digo, descubrir cosas desconocidas de una persona, de un profesional. La humildad, los orígenes, la familia, que yo creo que son algo súper importante y súper relevante, algo que ninguna inteligencia artificial va a poder replicar. Sí. O sea, imposible, ¿no? Que esa sensación que te da. Yo, por ejemplo, me emociono mucho hablando con la gente. Me emociono, se me pone la piel y no lo puedo evitar porque me sale de dentro. Aparte del catarro que tengo desde hace 2 semanas, pero me gusta sentir esa sensación, ¿no? Porque me hace también ser partícipe de lo que tú estás contando, llevándolo hacia otro sitio, ¿no? Entonces, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti. Porque siempre has dedicado tiempo y es otra cosa muy importante y siempre lo digo a los más jóvenes y es una cosa que tú has dicho. Tú decías, tú manda los currículums, ¿no? Yo les digo a ellos, escribe en LinkedIn, ¿no? Claro. Hoy en día la comunicación va de otra manera. Si tú quieres ir a un sitio, tú el no ya lo tienes. Si tú quieres contactar con Javier y le escribes un mail, bueno, yo te voy a contestar seguro. Y tienes la suerte que yo eso siempre lo he visto. Yo siempre pongo en mis mensajes en LinkedIn un saludo desde Asturias. Sí. Ese saludo desde Asturias
es un 95, o sea, lo tendría que tener cualquier modelo de inteligencia artificial para meterlo dentro de sus mails automatizados, ¿no? Porque genera una empatía. Genera conexión, sí. Fuera del un saludo o muchas gracias, ¿no? Si tú le pones un saludo de Asturias, y aunque no seas asturiano, hay empatía. Si eres asturiano, el match ya es el 100%, ya es el ¿no? 100%. Porque sucede así, ¿no? Entonces, que se atrevan, que no tengan miedo a equivocarse, porque si te equivocas una vez, si te equivocas 20 veces es más complicado, pero te equivocas una, no pasa nada, te equivocas tampoco, vas a aprender de esa equivocación, forma parte de la vida, ¿no? Así que muchas gracias por responder siempre, por estar siempre pendiente. Ya sabes, siempre dispuesto a ayudar en lo que sea. Cualquier fregado. Y nos vemos en el camino, Javier. Nos vemos en el camino. Venga. Muchas gracias.